Bienvenido a Mente Sana y Fe. Hoy estaremos hablando sobre cómo criar hijos sin miedo y confiando en Dios y en el proceso. Nosotros no nacimos equipados para ser padres y en muchas ocasiones podremos tener dudas de que si lo haré bien, si lo protegeré, si cometo los mismos errores que hicieron conmigo. Pero quiero decirle que la crianza no es una fórmula mágica, ni una lista de pasos infalibles. Es un camino lleno de amor, también de dudas, de aciertos y errores. Pero lo más importante es que no tenemos que recorrerlo solos. Dios nos dio el privilegio de ser padres y también nos da la sabiduría y la fortaleza para criar sin miedo. Esta guía no es para padres perfectos, porque los padres perfectos no existen, sino para padres que quieren aprender a confiar más en Dios y en el proceso, sin dejarse paralizar por la ansiedad. ¿De dónde viene el miedo en la crianza? El miedo es una emoción natural. Nos ayuda a proteger a nuestros hijos, a ser precavidos y a tomar decisiones con responsabilidad. Pero cuando el miedo toma control en lugar de ayudarnos, nos bloquea. Algunos miedos comunes en la crianza son miedo a no ser suficiente. No sé si estoy criando bien a mi hijo. Otro miedo es que sufran. No quiero que pase por lo mismo que yo estoy pasando o que yo pasé. Miedo a perderlo. ¿Y si algo malo le pasa a mi hijo? Miedo a equivocarme. ¿Y si tomo una decisión que le afecte para siempre? Dios sabe que el miedo forma parte de nuestra vida, pero nos recuerda una y otra vez en la Biblia: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios. Isaías 41:10. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Segunda de Timoteo 1:7. Criar con miedo nos lleva a ser padres sobreprotectores o demasiados estrictos. Criar con fe nos permite darle alas a nuestros hijos sabiendo que Dios cuida de ellos. ¿Cómo confiar en Dios en la crianza? Esa es la pregunta que nos podemos hacer. Criar sin miedo no significa ignorar los peligros, sino entregarle nuestras preocupaciones a Dios. Ora por tu hijo todos los días. Ora por su carácter, que aprenda a ser fuerte en momentos de la vida, pero también compasivo. Ora por su seguridad, que Dios lo proteja cuando no esté cerca. Ora también por él por sabiduría, que pueda ser guiado con amor y firmeza. Un ejemplo práctico: en lugar de pasar la noche en vela preocupándote por el futuro de tu hijo, haz una oración con él antes de dormir y dile: hijo, Dios tiene grandes planes para ti y en él podemos descansar. ¿Cómo entonces nosotros podemos crear un equilibrio entre protección y confianza? Es difícil soltar el control, sobre todo los padres y las madres, pero es necesario. No podemos proteger a nuestros hijos todo el tiempo, pero sí podemos prepararlos para enfrentar la vida. Un ejemplo: en lugar de decir no hables con extraños porque te pueden hacer daño, enséñales: si alguna vez te sientes incómodo con alguien, confía en tu instinto y aléjate. Siempre puedes contármelo todo. Es importante enseñarle a confiar en Dios. Los niños aprenden más con el ejemplo que con las palabras. Si nos ven preocupados todo el tiempo, ellos también crecerán ansiosos. Pero si nos ven confiados en Dios, aprenderán a hacerlo también. Un ejemplo práctico que podemos utilizar es cuando enfrentes un problema. En lugar de darle la solución inmediata, invítalos a orar contigo y a buscar respuestas en la Biblia. ¿Cómo manejar la ansiedad en la crianza? Esto es bien importante. Si vives en un estado constante de la ansiedad, estado de ansiedad, tus hijos lo notarán. Aquí hay algunas estrategias para manejar el miedo. Número 1, identifica tus pensamientos negativos. Muchas veces nos imaginamos los peores escenarios. Aprende a detectar cuando el miedo está distorsionando la realidad. Ejemplo:
Si tu hijo se enferma, en lugar de pensar, ¿y si es que es algo grave? Di, voy a hacer lo mejor que pueda y confiar en que Dios está en control. Rodéate de una comunidad de apoyo. No tienes que hacerlo solo. Busca consejería cristiana. Habla con otros padres. Encuentras una comunidad que te apoye. Ejemplo, si te sientes abrumado, en lugar de guardarte el estrés, conversa con alguien de confianza. Aprende a soltar. Dios ama a tu hijo más de lo que tú lo amas. No puedes controlarlo todo, pero sí puedes confiar en él. Ejemplo, cuando tu hijo salga a la escuela con sus amigos, en lugar de llenarlo de advertencias por miedo, di, Dios te cuida, confío en ti y en lo que te hemos enseñado. Qué maravilloso ver cómo ese fruto de todo lo que hemos enseñado durante el transcurso de la vida de ese joven o de ese niño da fruto. Confía en eso. Criando hijos fuertes y resilientes. La mejor manera de criar hijos sin miedo es enseñarle a enfrentar la vida con seguridad y fe. El miedo nos hace querer evitarles cualquier sufrimiento, pero los errores son parte del aprendizaje. Un ejemplo real dice, en lugar de hacerle la tarea a tu hijo porque tienes miedo de que saque mala nota, enséñale a intentarlo por sí mismo. Yo recuerdo que hace varios años atrás estaba enseñando a niños pequeños y recuerdo que cuando un niño hace la tarea y cuando no hace la tarea, y cuando la tarea lo hacen los padres. Y es importante que cada niño haga su propia tarea. Enseñarle a manejar el miedo. No podemos eliminar el miedo, pero sí podemos enseñarle a enfrentar con valentía. Si tu hijo tiene miedo de hablar en público, en lugar de decirle, no te preocupes, todo estará bien, ayúdalo a prepararse y recuérdale, sé fuerte y valiente. Dios está contigo, Josué 1:9. ¿Cómo construir su identidad en Cristo? La seguridad de nuestros hijos no debe venir de nuestras palabras solamente, sino de lo que Dios dice de ellos. En el versículo, quiero reforzar con estos versículos su identidad. Tú eres mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Marcos 1:11. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Y criar sin miedo, criar con amor. Criar sin miedo no significa que nunca nos preocupemos, sino que aprendamos a confiar más en Dios y en nuestros hijos. ¿Qué puedo hacer hoy para comenzar a criar sin miedo? Mi recomendación: ora por tu hijo y por ti mismo. Suelta el control y confía en Dios. Enséñale a tu hijo a enfrentar la vida con fe. Busca apoyo en una comunidad cristiana. Dios no te ha llamado a criar desde el miedo, sino desde el amor y la confianza. Con su ayuda puedes criar hijos fuertes, seguros y llenos de propósito.